anestesia. A ver, ¿qué se imaginan que podría haber de anestesio aquí? Todo está adormecido, se hace la cirugía, cualquier maniobra que requiera anestesia. Después, ¿qué puede pasar? ¿O qué precauciones debemos tener? La sensación de anestesia es bien desagradable, ¿no? ¿Les han puesto a ustedes? Y si no les han puesto, les vamos a ponerles a ustedes, a cada uno de ustedes. Es una sensación de hormigueo desagradable, no tanto, digamos, pero es desagradable. Entonces, uno siempre trata de probar cuál anestesia está y empieza a hacer esto, ¿no? Morderse. Y como uno no siente nada, sobre todo los niños, ¿no? Le meten unas mordidas fuertes. Entonces, cuando le meten esas mordidas fuertes, se lesionan pues los labios férmicos. Es por eso que a veces después de la anestesia a los niños hay que darles esos chupetes, esas bolas con palito, para que distraigan y no se estén mordiendo. A las personas mayores recomendarles, ¿no?, que no prueben cuando anestesia está mordiéndose. Yo me acuerdo una vez anestesié a un niño, le saqué una muelita, ese niño de 12 años, no era pequeñito. A la hora llegó otra vez a la consulta, sangrando, ¿no?, toda la boca sangrando. Y la madre se queja con el director del hospital, porque trabajaba en el hospital, diciendo que le había cortado la lengua. Sí. Le ha cortado la lengua a mi hijito, el doctor. Entonces, no, pues lo que pasó es que el niño le metió y rompió un vaso importante y sangraba. Terrible, ¿no? Y así pasó. Entonces, hay que recomendar que no prueben la anestesia, es la precaución posanestésica que deberíamos tener. Ahora vamos a hablar de tipos de bloqueo anestésico. Ahora aquí ya necesitamos diapositiva. Esto tarda mucho. Bueno, de acuerdo al grosor, más o menos qué tipo de nervios tenemos, y a la localización también, qué tipo de nervios tenemos. Sensitivos, motor. ¿Cómo? Vegetativos. No, de acuerdo a la localización, eso es de acuerdo a la función, simpático, parasimpático, motor, hablando de los nervios periféricos, ¿no? Hemos clasificado simpático, parasimpático, somático y visceral, ya, son dos. Somático, todo lo que corresponde, digamos, a músculos, órganos, etc. Y el autónomo, simpático y parasimpático. Pero de acuerdo a la localización y grosor, ¿dónde se está localizado? ¿Cómo está localizado? ¿Cómo es un árbol? Los nervios son como un árbol. Entonces tienen un tronco, tiene ramas y tiene terminaciones, ¿verdad? En esos tres tipos, de acuerdo a la localización y grosor. Entonces, estamos hablando de los nervios sensitivos y de los mixtos. Los motores también, más o menos, también, ¿no? Pero principalmente los sensitivos. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué tipo de anestesia vamos a tener? La anestesia terminal, que se anestesia
lo más superficial posible, ¿no? Que terminación nerviosa significa que ahí termina el nervio, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto podemos bloquear ¿cómo? En dos formas, con una pomadita, sobre todo para hacer la punción. Entonces esa sería una anestesia terminal. ¿De qué tipo? Tópica. ¿Qué significa tópica? Que se anestesia sin efracción de epitelio. Le pongo la pomadita aquí al niño, o spray también. Los otorrinos utilizan mucho spray para anestesiar todo esto. Los odontólogos siempre en gel, si lo caen en gel, como pomadita, digo yo, no es pomadita, ¿no? Si hablamos correctamente desde su forma medicamentosa, no es tan pomadita, sino es gel, ¿no? Entonces se pone ahí, después recién se puede hacer la anestesia terminal, infiltrativa. O sea, eso ya es con efracción de epitelio, con aguja, atravieso la piel y dejo en esas terminaciones nerviosas. Lógicamente que la anestesia es mucho mejor, la tópica, anestesia, pero digamos, de forma muy superficial, únicamente anestesia, ¿qué cosa? La superficie, o sea, lo último del nervio sensitivo, ¿no? Entonces eso nos permite hacer una anestesia más profunda, puede ser, digamos, infiltrativa, de campo o de rama o de tronco nervioso, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, de qué se está anestesiando, vamos a ir llamando de acuerdo a su nombre, ¿no? Entonces, tenemos esos tipos de anestesia. Vamos a ver en esta diapositiva. Eso se carga rápido. Aquí está, digamos, la anestesia infiltrativa, la anestesia tópica. La anestesia tópica solamente entra en las terminales acá. La anestesia infiltrativa un poquito más profunda. La de rama, o sea, puede ser rama o bloqueo de campo. Entonces, acá tenemos las ramas colaterales, ramas terminales, pero son ramas, ¿no? Entonces, no sé si seguirán todavía, no seguirán el nervio dentario inferior, ¿dónde nace? ¿Ah? ¿Dónde? Del nervio maxilar inferior. ¿Dónde nace? Técnicamente del ganglio unigástrico. En el trigémino, pues. ¿Por qué se llama trigémino? ¿Quién les siempre habla de neuralgia del trigémino, después el trigémino aquí, el trigémino allá. ¿Por qué llaman el trigémino? Tri, ¿qué significa? Tres ramas. ¿Cuáles son esas ramas? Oftálmica, dentario superior e inferior.
¿Dónde se encuentra el ganglio trigémino? Es a nivel intracraneano, ¿no? De ahí emerge por el agujero oval, los surcholleros, para ramificar casi toda la cara, ¿no? O sea, parte del ojo, párpados, etcétera, el maxilar superior, hasta la etnia cara, y el dentario inferior, y cada rama, son ramas, ¿verdad? Entonces tiene sus subdivisiones, ¿no? En otras ramas, ¿cuáles serían del dentario inferior? El nervio lingual, bucal, hiloideo, ¿verdad? Todas esas son ramas también del dentario ya inferior, ¿no? Del superior, ¿cuáles serían? El plexo dentario, o sea, el que se llama plexo porque han así entrelazado, ¿no? Muchos nervios. Entonces van a los ápices de todos los dientes, por eso se llama plexo. Y ¿qué más? La parte del labio un poco tiene una rama que llega hasta arriba. Y el oftálmico hacia los párpados y aquí aquí, ¿qué se llama? El que emerge del agujero suborbitario, infraorbitario, ¿no? Nervio infraorbitario. Entonces, tiene esas ramificaciones. Entonces, el nervio trigémino, bueno, no podemos anestesiar porque está a nivel de dónde, intracraneano, ¿no? No podemos meterle la aguja al cerebro, ¿verdad? Entonces, siempre se va a tratar de anestesiar esas ramas. A lo que quería decirles es que la anestesia del dentario inferior, ¿qué llaman también? ¿Anestesia de qué tipo? ¿No les han dicho todavía? ¿No? Muchos llaman anestesia troncular. Troncular. Como si el dentario inferior fuera tronco. Todavía hasta el año pasado todavía encontré en algunos libros anestesia troncular. Todavía encontré. Pero investigando un poco ya al respecto anoche, no llaman ya anestesia troncular, sino llaman anestesia alveolar, ¿no? Entonces no llaman anestesia troncular a esta, ¿no? Lo más apropiado sería pues anestesia del dentario inferior o anestesia alveolar. Anestesia alveolar porque va a los dientes y al alveolo. Supongo que es por eso, ¿no? Alveolar superior, alveolar inferior. Así está, digamos, en los últimos libros que se están editando o están hablando sobre anestesia, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar elección de la técnica anestésica. Tenemos diferentes técnicas dependiendo, digamos, qué es lo que queremos anestesiar, ¿no? Entonces, si queremos anestesiar, digamos, los incisivos superiores, la punción anestésica es a nivel de los ápices de los dientes. Entonces, ¿cómo podríamos saber dónde está el ápice de los dientes? Anatomía dental están llevando, ¿no? ¿Cuál es la longitud de los incisivos? ¿Ah? 20 milímetros o 2 centímetros, 20 milímetros, ¿verdad? ¿O no? ¿Ah? Varía, puede ser 21,
Los más grandes, digamos, pueden llegar a 22, no llega más. Entonces se calcula 2 centímetros del borde incisal, se levanta el labio, se va a anestesiar a nivel del ápice de los incisivos superiores. Esto está bien anestesiado con esta inyección si vamos a hacer, digamos, una apertura de cámara, si el paciente siente mucho dolor cuando se está haciendo un fresado, digamos. El fresado, el desgaste dental en dientes vitales es muy doloroso, ¿no? ¿Alguna vez han sentido ustedes si es que han ido al dentista? Por la edad todavía uno no pisa al dentista, ¿no? Mucho, a no ser por la extracción de los terceros molares. Sí se cuidan los dientes, lógicamente, ¿no? Entonces, si hay mucho cuidado con los dientes, entonces vamos a tener todo sano y muy probable que no hayan experimentado todavía el desgaste de una pieza dentaria. El desgaste de una pieza dentaria es bastante desagradable, ¿no? Entonces, con una anestesia infiltrativa a nivel de los ápices de los dientes es suficiente para toditos los dientes. Acá tenemos 20 milímetros, el canino 25 milímetros, los premolares 20, los molares 18. Es la longitud, ¿no? ¿O no? ¿Les han enseñado así o no? ¿O estoy mal yo? Claro que uno que lleva la materia de anatomía dentaria puede decir con más exactitud, y ustedes están llevando anatomía dentaria, ¿no? Pero lo que yo sé es eso, ¿de acuerdo? Entonces es suficiente para hacer cualquier tipo de operación en la arcada superior a nivel de los ápices de los dientes, ¿no? Lógicamente que la función, en este caso, digamos, sobre todo si son niños, hay que tener cuidado porque al niño en lo posible no hay que dolerle nada. Primero ponerle su gelcito de anestesia para hacer la punción, después traccionar el labio hasta la máxima expresión así, ponerle la aguja y jalarle el labio, no meterle la aguja. Se jala el labio y siente en qué momento le ha penetrado la aguja, ni se da cuenta. Entonces, después de eso hay que ir depositando la anestesia sueltito, poquito a poco, porque si no, distiende los tejidos y ya empieza a sentir, ¿no?, cierta sensación que para él ya resulta muy doloroso y empieza a chillar, ¡ay! O por último, ¡pah!, le da un lapo a uno y saca la aguja, ¿no? Y ahí sí es grave. Entonces el niño no tiene que sentir nada de nada. Y depende, digamos, de eso. Lógicamente, después de la anestesia, empieza a querer probar la anestesia, cuando anestesiado está. Pero, si vamos a hacer otro tipo de operaciones, una extracción dental, un drenaje de un absceso, etcétera, etcétera, que va a involucrar la parte posterior o palatina del diente, entonces se tiene que reforzar la anestesia con anestesia, digamos, de los nervios nasopalatinos, anterior, medio y posterior. ¿Dónde se encuentran los nervios palatinos posteriores? Algunos ya, medio y posterior. ¿Dónde se encuentran? ¿Ah? ¿A qué nivel se encuentran? Son agujeritos que emergen de qué hueso. Palatino. Palatino, pues. ¿Verdad? Que está acoplado al maxilar superior. Entonces podemos anestesiar el nervio nasopalatino anterior, si es que es
para los incisivos, porque de ahí un poco se ramifica, pero ¿qué inerva el nervio palatino? Los nervios palatinos, ¿qué inervan? ¿Ah? ¿Qué inervan pues? Los dientes posteriores, según salen Aquí por aquí. están viendo. Aquí está el nervio palatino anterior. Aquí está como otro nombre, palatino mayor y menor. Yo conocía como nasopalatino anterior, medio y posterior. La nomenclatura un poco varía, ¿no? Aquí está palatino mayor y menor, ¿no? Este es el hueso palatino, ¿verdad? Aquí está la estructura. Cruciforme. El acople, ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Ni se entiende. Entonces, si vamos a anestesiar la mucosa de este lado, porque estos nervios van a inervar toda la mucosa palatina, todo esto, ¿no? El nervio nasopalatino va a llegar hasta aquí, estos van a llegar a todo esto, ¿no? Todos ramifican, claro, uno de un lado y otro de otro lado, ¿no? Entonces, podemos analizar la anestesia bloqueando a nivel palatino. Esta anestesia, ¿cómo es la mucosa palatina? ¿Cómo es? Más dura. ¿Será como esta mucosa? Entonces, ¿cómo es? Es fibrosa, es duro, porque ahí tiene, cuando uno está haciendo está masticando y pone con una marraqueta, entonces puede clavarse, doler por ahí, ¿no? Es duro, es suave, ¿no? Entonces nos protege un poco de los alimentos que estamos duros, que estamos masticando, ¿no? Acá no llegan nada a los alimentos, no pasa nada, porque es blandito, ¿no? Una mucosa larga. Entonces, como es una mucosa fibrosa, muy fibrosa, entonces, y ponemos anestesia y va a haber mucha diferencia en lo que es la función acá, va a haber la función palatina. ¿Cuál será la diferencia? Piensen, el que piensa pierde. Es duro, o sea, aquí es suavito nomás. No hay resistencia. Es por eso que nosotros tenemos, es el tipo de jeringa que tenemos, porque tenemos que hacer alta presión. Ahora, lógicamente, que haciendo presión se tiene que hacer el depósito de anestesia lentamente, ¿no? Porque si se hace un depósito de la anestesia en forma violenta, rápida, entonces se va a inflar así y va a hacer mucha presión el líquido y esa presión va a producir una isquemia crónica más el vasoconstrictor y se va a hacer una úlcera. Y se hace una úlcera y después, escucha, el dentista que le ha hecho ahí, ¿no? Está ulcerado. Entonces, no hagan eso nunca. Siempre traten a los pacientes en forma muy delicada. Muy, muy delicada. ¿De acuerdo? No traten como a goma. Los dentistas, unos 10 años anterior a que yo empiece a trabajar, a egresar, trataban a los pacientes como a goma, ¿no? Ni a goma. Como los pacientes ahora dicen, ¿no? Voy a lo de ese dentista porque no me ha hecho doler, ¿no?
A este otro no voy porque es torpe, hace doler. Ustedes ya se imaginan, ahí ya los están discriminando entre el que hace doler y el que no hace doler. Entonces, es interesante que ustedes tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, como les decía, los dentistas 10 años antes que yo egrese, y todavía, incluso mis profesores, yo tenía un docente de cirugía que parecía que estaba esculpiendo una estatua con un paciente. Agarraba un instrumento así y se tenía un escoplo con un martillito y le metía, ¿no? Al día siguiente el pobre paciente venía así con su cara bien hinchada y morete, ¿no? Por todos lados. Y era mi docente, era el docente de cirugía. Lógicamente que ya que más descanse, seguramente allá estará haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, no les importaba el paciente, y ni siquiera los medicaban bien, pues ni siquiera les daban medicamentos adecuados. Yo no sé cómo era la preparación de esos odontólogos, ¿no? No tenían bases médicas, ni siquiera un poco de, ¿no? La parte médica no manejaban nada. Es por eso que es importante y yo les jodo tanto con esto, ¿no? Porque, y van a ver que los que no están pasando con ustedes farmacología se van a arrepentir más allá. Ahora estarán sufriendo los tiros y te canto y la cosa que, bueno, será por algo. Esta materia es importante y se van a dar cuenta después de lo que yo estoy haciendo con ustedes, ¿no? Entonces es importante, por eso les digo que esos docentes que veía ahí, pucha, ¿no? Pues pobres pacientes. Algún niño estaba enfrentando, empezaba a llorar, ¡pah! ¡Ya cállese! Les daba, no sé si a algunos de ustedes les han hecho todavía eso, ¿no? Cuando eran niños, pero no, eran así, y cuando su mamá fuera, ¡pah! Te callas así o te dejo. Y así eran, ¿no? Claro que nosotros, por ejemplo, egresamos 30 y ellos habrán egresado 5, ¿no? En cada año, y de una sola universidad. Ahora son 30 universidades y por año egresarán pues 500, ¿no? Entonces la diferencia es grande, ¿no? De esa época a esta época. Entonces es por eso también que no sé si no les enseñaban a manejar al paciente con delicadeza. Por eso yo les estoy diciendo, tienen que ser delicados, de tal manera que el paciente es una persona, ustedes traten como si estuvieran tratándose a sí mismos, dándole, digamos, haciendo todo con mucha calma y no forzar. Señorita Cuadrado y la que entró después, señorita. Entonces tenemos que tener esa delicadeza, ¿no? En la anestesia. Por eso no forzar tanto. Es duro, sí. El paladar es duro, pero hay que entrar suavemente. Y es por eso que tenemos la jeringa que tenemos. Muy bien. Ahora
Ahora vamos a continuar, digamos. Hemos dicho a nivel de los ápices de los dientes, ¿no? Entonces, aquí anestesiamos todo. Por eso se llama anestesia alveolar. Aquí está el trigémino, el de 3 ramas. El octálmico, dentario superior y el dentario inferior. Aquí tenemos, ¿qué apófisis está? Pterigoides. Este es el espacio pterigomaxilar. ¿Esto qué es? La tuberosidad del maxilar. Más o menos, el maxilar superior entra por acá y tiene una rama que es del infraorbitario, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿No? Entonces, vamos a ver también cómo se anestesia el infraorbitario cuando se necesita, aunque con esta anestesia más la palatina pueden hacer lo que sea, ¿no? Entonces, pueden ir al espacio pterigomaxilar también anestesiando por acá, al espacio pterigomaxilar, pero con la anestesia acá, a nivel de los ápices, 20, 25, 20, 18, 19 milímetros, ¿no? Se levanta la mucosa y se anestesia todo un poco, ¿no? Entonces, ¿por qué se había llamado trigémino? Porque tiene 3 ramas, ¿no? Bien. Algunas veces se puede necesitar la anestesia infraorbitaria. ¿En qué casos podríamos utilizar la anestesia infraorbitaria? Si para el tratamiento de los dientes y de la mucosa nos basta con la anestesia, digamos, infiltrativa a nivel de los ápices y bloqueo de los nasopalatinos, o de los palatinos medio y posterior y el nasopalatino, más propiamente. ¿Cómo sería? ¿En qué casos tendríamos que utilizar la anestesia del infraorbitario? Por ejemplo, si tenemos un absceso poderoso ahí, acá a nivel de los ápices, porque los abscesos se van a producir por problemas de tipo, ¿de qué tipo? Infecciones odontogénicas, ¿no? Que vienen de los dientes por caries, ¿no? Vamos a tener nuestra bola aquí, no vamos a anestesiar ahí. Entonces tenemos que anestesiar un poco a distancia. ¿Por qué motivo no podemos? No sé si está eso en el libro, pero más les estoy hablando de mi experiencia, ¿no? ¿Por qué no está ahí o por qué vamos a hacer la anestesia a distancia? ¿Por qué no la metemos en el mismo lugar nomás? Porque si se disemina pues la infección, punzando, aumentándole, si eso está una bola así y está doliendo porque no tiene fuga, está doliendo feo. Le aumento la presión, el dolor va a ser más intenso, por una parte. Por otra parte, puedo diseminar la infección, ¿no? ¿O no? Y por otra parte, no le agarra la anestesia. ¿Por qué no le agarra? ¿No? Bueno, vamos a hablar bastante cuando estemos hablando del fracaso de la anestesia, ¿no? Entonces, un poco porque la pus ahí es ácida, no lo neutraliza y el anestésico es un poco alcalino, lo neutraliza totalmente, lo inactiva, por eso no agarra mucho la anestesia en sitios infectados. Pero también hay otro fenómeno que vamos a hablar después. Entonces, por esa razón, digamos, podemos recurrir un poco a distancia, un poco más de los 25 milímetros que es del canino, o los 20 que son los incisivos, un poco más para arriba, ¿no? Entonces,
para eso tenemos diferentes puntos de referencia. Uno, para hacer esta anestesia infraorbitaria tenemos que ver, hacer que el paciente mire de frente sin ningún movimiento ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo, sino recto, ¿no? Entonces se toma como punto de referencia la pupila y la comisura, una línea de acá, ¿no? Pupila y comisura. Entonces se toca el borde inferior de la órbita y se va a encontrar la escotadura suborbital. Unos milímetros por debajo, unos 2-3 milímetros por debajo del borde, está la emergencia del nervio infraorbital. Entonces puede haber dos tipos de punciones, uno por vía intraoral y otro por vía extraoral. La vía extraoral es más exacta, ¿no? Porque no tenemos que tirar el labio. Lógicamente que se hace la limpiecita, etcétera, la asepsia, el barrido, y después se pulsa a ese nivel, unos milímetros por debajo de la escotadura infraorbitaria. Ahí está el agujero infraorbitario, ¿no? Ahora, la angulación de la aguja no va a ser como para que entre en el agujero infraorbitario, ¿no? Tiene que ser 25 más o menos para que grados respecto a la superficie del diente, para que entre así y no se coloque dentro, porque ahí podemos anestesiar o reinflar el ojo, ¿no? Porque este agujero desemboca en la órbita, en el piso de la órbita, ¿verdad? Entonces, si se introduce, puede entrar hasta ahí. Entonces, si hacemos el depósito de la anestesia lentamente, ¿dónde? En la emergencia del nervio, o sea, en la puerta de entrada del ojo, en el orificio, ¿no? Ahí se deposita. Solo en esos casos, digamos, podemos hacer. Ahora, la intrabucal, entonces se levanta el labio al máximo, entonces se mete unos 8 milímetros y con esa angulación de unos 25 grados y se va depositando la anestesia, protegiendo con el pulpejo del dedo de la mano el borde inferior, para que no le metamos hasta donde no se debe, ¿no? Hay algunos que le meten más, aguanta nomás, dicen, ¿no? Entonces tenemos toda la anestesia del maxilar superior, incluyendo infraorbital. Tenemos estas otras, ¿no? Tenía otra diapositiva que puse aquí. No, quería decirles que aquí está el plexo del maxilar superior, ¿no? Dentario superior y todos los nervios, las ramas terminales del infraorbital. Ahora vamos a ver el exceso de la técnica, anestesia terminal. ¿Qué tipo de anestesia terminal hemos hablado? Tópica e infiltrativa, ¿verdad? Anestesia de bloqueo de ramas del nervio, también hemos hablado de las ramas, ¿no? De las ramas nerviosas. Entonces hemos hablado de campo y troncular. Hemos hecho la discriminación, cuál es de campo y cuál es la troncular. A ver, una anestesia troncular que les he dicho. ¿Ah? Nervio dentario inferior. Una anestesia troncular.
un ejemplo. ¿Ah? ¿Sería el mismo dentario inferior? Ya les he dicho que ese término es troncular. El dentario inferior es rama del trigémino, por tanto es de campo, ¿no? O de rama también, que se llama así, rama. Ahora, les he dicho a un principio que en algunos textos está troncular, pero en los últimos textos ya no está así. Llaman anestesia alveolar, alveolar superior y alveolar inferior. Ese es el último denominativo que he podido encontrar en los últimos textos. Bueno, ahora tenemos mucha facilidad en tener información, o sea, se puede entrar a cualquier biblioteca de cualquier universidad a través del internet y se buscan los libros y uno se puede ir actualizando en todo aspecto, ¿no? Ahora ustedes tienen esa facilidad. En cambio nosotros no teníamos ni libros. Lo que el docente hablaba, eso era, de eso se daba el examen. Ya ves, el docente, bueno, dictaba, ¿no? Por eso se dictan en clases. Agarraba un copiado de esos del año, ¿de qué año sería? Que era amarillento, y empezaban a leer su policopiado amarillento y nosotros teníamos que tomar apuntes. Imagínense cómo era eso. A veces tampoco tenían libros, tampoco tenían internet, tampoco tenían nada, ¿no? Así que imagínense el tipo de odontólogos que salíamos, ¿no? ¿Ah? Bueno, bloqueo mandibular, ahora vamos a hablar. Mandibular, alveolar o derrama o bloqueo mandibular también sería lo más apropiado, ¿no? Bueno, el nervio dentario inferior a su salida del agujero oval, aquí vamos a ver, aquí tenemos, esto es intracraneal, ¿no? Aquí están las tres ramas, por eso se llama. Entonces, a su salida por el agujero oval se ramifica en el nervio alveolar, el nervio hiloideo, bucal, lingual, ¿no? Según va bajando. Acá, digamos, en esta parte, en la entrada del nervio al agujero dentario, se divide en nervio lingual y nervio ¿qué? Lingual y hiloideo, ¿no? Entonces, aquí el nervio bucal también inerva todos estos planos, ¿no? Entonces, el nervio dentario inferior emerge en el agujero mentoniano y va a inervar los dientes a nivel intraóseo y la mucosa de esta región de los incisivos caninos y premolares. El hueso aquí, ¿qué tipo de hueso es? Es esponjoso, muy similar a este hueso. Ustedes ven acá, miren, este hueso es esponjoso, por eso podemos administrar anestesia en cualquier lugar del maxilar superior porque es esponjoso. Se difunde la anestesia, ¿no? O sea, se infiltra mejor la anestesia. En cambio acá,
nivel de los premolares se puede infiltrar porque todavía es esponjoso, pero a este nivel ya es el hueso compacto, difícil que penetre. Por tanto, no podemos hacer una anestesia infiltrativa a partir del segundo premolar hasta el tercer molar. ¿Entienden? Entonces tenemos que hacer un bloqueo de rama. Para eso, para hacer este bloqueo de rama, vamos a hablar primero de qué mandibular, de qué anestesia vamos a hablar. Bloqueo del nervio mentoniano. Les decía, el agujero mentoniano, ¿dónde emerge? Anatómicamente, ¿dónde emerge? A nivel de los ápices entre el primer premolar y el segundo premolar. Miren. Pero en la línea media. Entonces, al medio está el agujero mentoniano. Pero existen variantes anatómicas. Todo varía. Todo varía. Lo que estamos hablando de una norma. El agujero mentoniano incluso podemos encontrar a nivel de los molares o podemos encontrar a nivel del canino. Son variantes anatómicas. Y las fallas de la anestesia muchas veces se observa porque existen variantes anatómicas. Y eso vamos a ver después. Cómo se fracasa con la anestesia porque existen variantes anatómicas. ¿No? Hasta aquí, digamos, hacia adelante. Cuando queremos anestesiar a nivel del agujero mentoniano, entonces tomamos en cuenta los ápices y un poco por debajo de los ápices está el agujero mentoniano. Entonces, la inyección es más o menos en una angulación. Aquí tenemos la pared de la mandíbula, una angulación más o menos de 45 grados. No en este sentido, en el sentido antero-posterior, porque podemos introducirnos igual en el agujero, ¿no? Y muchas veces puede existir una mala suerte que podemos lesionar el nervio, y entonces la anestesia dura semanas, ¿no? Entonces, a nivel de los premolares, 25 grados, hasta existe una especie de balcón, así y así. Aquí el alveolo y aquí empieza la rama, un poquito así. Entonces, ¡pac!, choca el hueso, ahí se ve. Ahora, lógicamente, no hay que meterle así y que choque, ¿no? ¿Por qué? Basta. Por eso la inyección tiene que ser muy lenta, muy delicada. Cuando uno está introduciendo, ¡tac!, se choca hueso, ahí hay que parar. No. Hacer. Sí. ¿Por qué? En la cera, como con la ampolla estamos metiendo así y chocamos con la base de la ampolla, es sumamente finito, ¿no? La punta de la aguja fina es. Entonces, al chocar con hueso, igual se dobla. Y cuando estamos sacando es como anzuelo, ¿no? Entonces, ahí vienen, digamos, los dolores que podríamos producir. Bueno, vamos a quedar acá.